Probando, probando. Yo soy Pao y bienvenidos a nuestra sala VIP del Lux Viajes Podcast. Desde nuestra sala VIP, en este primer episodio vamos a conversar un poquito sobre muchas cosas que a veces nos preguntan y se hace un poco complicado tal vez de responder por historias o por mensajes, y es ¿cómo inicia Lux Viajes? ¿Cómo inicia esta historia? La agencia, siento que hay muchas personas que la quieren mucho y confían en nosotros como agencia de viajes, pero obviamente tal vez no conocen el trasfondo o cómo inició esta historia o quiénes estamos atrás de esto. Así que bueno, este podcast, este proyecto ha sido creado con muchísimo amor para todos ustedes y para poder conversar sobre todas las dudas que tienen, no solamente de cómo inició la agencia, sino también siempre nos preguntan de visas, de qué tips necesitan para presentarse una entrevista de visa o qué requisitos necesitan, o ciertos tips para poder viajar, las mejores aerolíneas, bueno, muchísimas cosas que siempre nos están preguntando y al final del día de verdad que se complica responder simplemente por historias o por mensajes. Así que bueno, en este primer episodio vamos a hablar un poquito de la historia de Lux Viajes, de nuestra esencia, cómo inició, de dónde nace esta historia, pero también quiénes están atrás de Lux Viajes como tal. Así que bueno, Lux Viajes inicia desde un sueño, como todo creo yo, así que en realidad todo inicia de un sueño, de un anhelo de cumplir metas, de poder llegar a muchas personas con un buen servicio. Así que bueno, la historia empieza obviamente conmigo. Yo soy Pao, yo soy la CEO de Lux Viajes. ¿Y cómo arranco este proyecto? A ver, esto nos vamos muchos años atrás. Nos remontamos al 2016. 2016, sí, 2016. En el 2016 yo entro al mundo del turismo. Ok, entro, me encantaba, la verdad es que me encantaba viajar, a mí me ha encantado viajar desde muy chiquita, pero no había tenido la oportunidad de tener la experiencia de trabajar en el sector del turismo, así que bueno, decidí, se abrió, mejor dicho, la oportunidad, se abrieron las puertas y yo dije, ok, vamos a ver cómo nos va. Iniciamos en este mundo y de verdad les juro que me encantó. Me encantó, trabajábamos muchísimo con operadores del exterior, con aerolíneas, poder resolver estos problemas a los pasajeros que tenían siempre con sus viajes, con las dudas que tenían de visas. Así que bueno, poco a poco fui muchísimo, obviamente, aprendiendo, tenía también muchas dudas, tuve maestros espectaculares, a mis ex compañeros, si me están viendo, los amo, en realidad me prepararon muchísimo. Así que nada, me fui preparando, fui aprendiendo, hasta que poco a poco me iba enamorando más y más y más del mundo, hasta que bueno, llegó la pandemia, esto fue en el 2016. En el 2019, en el 2020 llega la pandemia. Me atrevo a decir que el sector que más se perjudicó fue literalmente el sector del turismo. Siento que en realidad todo el país, todo el mundo se perjudicó, pero el sector del turismo fue una parada automática. Estábamos tan bien, de repente un día todas las aerolíneas volaban y si no mal estoy, creo que fue el 19 de marzo, el 19 de marzo o el 20, todo el mundo a la casa. No hay nada que hacer, tienes que parar las operaciones, las aerolíneas, los aeropuertos cerraban, las aerolíneas dejaron de volar y obviamente no solamente fue ese tema, sino que obviamente las empresas de Ecuador y de todo el mundo se golpearon, las empresas que estaban en el sector y entre ellas la empresa donde yo trabajaba. Entonces me acuerdo tanto que nos fuimos a casa, marzo, abril, y la situación se volvió insostenible. Definitivamente se volvió insostenible en mayo. Entonces, en mayo nos llaman y nos dicen, bueno, me llaman a mí y me dicen, Paola, ¿sabes qué? Es imposible seguir teniendo el personal en la empresa, definitivamente tenemos que cerrar, ¿ok? Entonces, todo el mundo a la casa. Era el futuro incierto, no sabíamos qué hacer, estábamos en una pandemia, seguramente no iban a haber oportunidades, pero bueno, nos fuimos a casa y luego de eso, bueno, pasó la pandemia, pudimos seguir luego con más experiencias laborales. Yo pude seguir con más experiencias laborales, algunos compañeros también, otros se dedicaron a otro mundo, pero a mí como en realidad sí me gustó, yo seguí con más experiencia en el mundo y bueno, así, poco a poco me fui enamorando y enamorando. ¿Y qué pasa? En este trabajo que yo les contaba antes de pandemia, en realidad yo siempre digo que no hay mal que por bien no venga. Yo entré, pero me topo con una jefa, una líder,
que era bastante, digamos que un poquito complicada su carácter, pero en carácter, pero de ahí como empresaria, como comerciante, era una maestra en los negocios. Súper, súper complicado su carácter, pero una maestra en los negocios, una líder al 100%, y nosotros decíamos, ok, wow, tenemos que aprender de ella. Y personalmente yo dije, tengo que aprender muchísimo de ella porque si me gusta este mundo, entonces obviamente tengo que aprender de una persona que lo conozca, lo domine y que sepa cómo vender, cómo llegar a los pasajeros y todo. Bueno, entonces ya, esa fue como que la mejor experiencia que se podría decir que tuve, aunque fue en pandemia. Luego continuamos con el mundo, seguí trabajando, me fui enamorando. Llega el 2021 y decido abrir una agencia de viajes. ¿De dónde nace esto? Me encantan los viajes, amo viajar, pero también yo decía, a ver, ¿qué pasa? Aquí en el Ecuador siempre se brindaba el típico servicio, ¿no? De que el tour, el traslado. Entonces decíamos, siempre hay que dar un poquito más, como que hay que innovar o hay que brindar ese servicio un poco más integral. Entonces, de ese sueño nace y yo dije, ok, vamos a llegar con una idea innovadora, una idea fresca, una idea joven, hasta que dijimos, en el 2021 se abre la agencia. Abrimos la agencia y la verdad, les voy a ser muy sincera, no pensamos en primera instancia, claro, todo el mundo se plantea el éxito o que las cosas fluyan súper bien, pero a nivel empresarial se dice que los retornos se ven después de 6 meses. Entonces, nosotros decíamos, ok, después de 6 meses comenzaremos tal vez a ver poco a poco los frutos. Pero no fue así porque al mes, me acuerdo tanto que la agencia comenzamos a hacer mucho contenido en redes sociales y la agencia despuntó. Literalmente fue una cosa de locos. Creo que teníamos en aquel entonces unos 3 o 4 videos y se comenzaron a viralizar. La agencia comenzó. Nosotros empezamos en un cowork, en unas oficinas que funcionaban como cowork, y ahí éramos apenas 2 personas, y solamente 2 que atendíamos, que respondíamos mensajes, hasta que dijimos, ok, bueno, esta oficina ya nos quedó un poquito pequeña, seguramente muchos se acuerdan de la primera oficina que tuvimos, y dijimos, no, hay que cambiarnos, hay que movernos, hay que brindarles más comodidad como que a los pasajeros, a los clientes. Entonces nos cambiamos a la siguiente oficina que estaba en el edificio City Office, me acuerdo tanto. Entonces, esa fue como que ya nuestra primera oficina más grande, donde ya nos tocó adecuar sala de estar, bueno, counters, comenzamos a tener más personal y la gente, los viajeros comenzaron a confiar como no tienen idea en nosotros como agencia. Y la verdad es que eso fue lo que nos impulsaba al final del día a seguir. Entonces ya las experiencias comenzaron a llegar también de viajeros que ya habían hecho todas sus planificaciones de viajes con nosotros y era increíble cómo poco a poco llegaban los mensajes. Me encanta la experiencia, excelente agencia. A ver, yo como siempre digo, toda empresa tiene un margen de error y esto en realidad lo digo porque no voy a decir que somos perfectos ni que tampoco nos llegan de 10 mensajes, los 10 son buenos. A veces nos llegan que algo no les gustó, pero siento que es parte de, toda empresa tiene un margen de error, pero que siento que es lo que nos hemos encargado de pronto diferenciarnos, es ese servicio que si algo te sucedió en destino o lo que sea que haya pasado, estamos nosotros para resolver. Y esa es la garantía que tú tienes al reservar un paquete o algo con una agencia. Entonces, creo que eso se siente y se comenzó a sentir y la confianza comenzó a llegar. Esto hablo 2021, la agencia comenzó a crecer, nunca nos imaginamos esta aceptación en realidad. Les voy a ser muy sincera, nunca me la imaginé. Yo esperaba que sí, nos vaya bien, la agencia funcione, la comiencen a querer, pero que funcione y la comiencen a querer y aceptar y a confiar en nosotros tan rápido, tal vez fue algo que no nos esperábamos. Por eso es que cuando ustedes siempre nos ponen, no responden los mensajes. Sí, debo reconocer, es nuestra debilidad, porque es imposible a veces responder 800, 700, 600. Yo siempre eso lo menciono en historias, por si acaso, en redes y todo. Es a veces complicado estar respondiendo mensajes tan, tantos, pero poco a poco hemos implementado y hemos incorporado mucho más talento humano en nuestro equipo y así fue. Poco a poco íbamos aumentando el equipo humano dentro de la agencia. Primero empezamos 2, luego fuimos 3, 4, luego comenzamos a 6 y luego fuimos 10 y hoy por hoy somos ya un equipo de más de 16 personas. Y bueno, nuestra base fue en Guayaquil.
¿ok? Esa fue nuestra base principal y siempre ha sido nuestra casa matriz, pero siempre también nos comenzaban a llegar mensajes de ¿y cuándo abren oficina en Quito? ¿Y por qué no están en Quito? ¿Y cuándo agencia en Quito? Pero si yo viajo desde Quito, ¿cómo hago para reservar sus servicios? Entonces comenzamos ya como que a maquinar y decíamos, una agencia en Quito. Comenzamos obviamente como a hacer el sondeo, el estudio de mercado y dijimos, ok, funciona, una agencia en Quito. Entonces, ok, tomamos la decisión y nuestra segunda sucursal está en Quito. La abrimos en agosto del 2024. También nosotros lanzamos obviamente la promo y el tema de la apertura. Dijimos, ok, sí, vamos a tener aceptación, pero hasta que la gente nos conozca, nos posicionemos en el mercado quiteño. Cada ciudad es un mundo, ¿no? Cada mercado tiene sus necesidades, sus deseos, sus estilos de compra, sus estilos de viaje, sus lugares favoritos. La costa, aunque parezca mentira, tiene un deseo o una intención de compra muy diferente a las personas de la sierra. Entonces teníamos que comenzar a conocer el mercado, a conocer a nuestros futuros clientes. Cuando llegamos, wow, la aceptación que Quito tuvo, me acuerdo tanto, yo estuve en la inauguración creo que la primera semana y la agencia no teníamos ni siquiera a veces donde ya sentar a las personas, porque contemplamos la sala de estar, unas sillas por ahí y la agencia se llenó. A tal punto me acuerdo que el primer día tuvimos que llamar a recepción en el edificio que estamos a decir, por favor, que no suban más personas un ratito hasta que se vacíe un poco la agencia acá arriba y ahí los hacen subir. Entonces, eso fue la oficina de Quito. De esa manera, Lux Viajes inicia con un sueño, con un objetivo de poder llegar a muchísimos viajeros, pero desde un punto diferente, desde ese servicio al cliente un poco más dinámico, más cercano, más confiable. Somos un equipo increíble de 16 personas que lo único que se encargan es de poder cumplir ese objetivo de viajar. Pero no solo eso, sino que también de poder llenar procesos de visas, de cualquier tipo de visa. Y bueno, pues ahora nosotros estamos abriendo nuestra nueva sucursal en Cuenca, que ya probablemente se inaugure tal vez en unas 2 semanas o 3 semanas. Y de verdad que el poder haber crecido de esta manera nos ha mantenido súper firmes, pudiendo hacer como que todo lo que nos planteamos y generando más proyectos para ustedes, pero sobre todo que se sientan en la confianza de tener esa libertad de decir, yo le voy a preguntar a Lux Viajes porque ellos saben o porque me van a responder o porque si yo voy a sus oficinas van a estar ahí para asesorarme con lo que yo necesite. Así que de esa manera poco a poco ha ido creciendo la agencia, de mi amor por los viajes. Siento que todo lo que tú haces tiene que tener eso, una esencia, un amor, tener la confianza en que lo sabes hacer, tratando de ser auténtico, único, mirando para adelante y haciendo lo que de verdad te gusta. Entonces, mi amor por los viajes era eso. Y también mi amor por los negocios. Me encanta, amo, de verdad que me encanta emprender, hacer negocio. Pero claro, todo empieza como eso, ¿no? Como un emprendimiento, hasta que, bueno, como ya les conté, la agencia despunta. Y hoy por hoy, Lux Viajes está aquí, inclusive en un canal oficial desde una sala VIP nuestra, haciendo un podcast increíble para que puedan conocernos un poco más. Siempre, como les decía hace un rato, nos preguntan y explícame cómo es el tema, por ejemplo, ahora que hay este tema de los cambios en las visas americanas y todo. Y a veces es súper complicado responder por un comentario de TikTok o simplemente por un video, no lo logramos entender. Así que este espacio ha sido creado para eso, para responder todas esas dudas que ustedes tienen, para ir conversando, que ustedes también en estos canales nos dejen todas sus dudas y generar un capítulo de esa duda. Vamos a tener también muchísimos invitados súper especiales, importantes, que les van a aportar con un montón de conocimiento, pero también cómo nace ese deseo de viajar, qué significa o cómo es viajar en pareja, porque sí, no siempre es lo mismo viajar con amigos o viajar solos o viajar con pareja. También poder conversar todos los procesos de visas que ustedes tengan, porque este podcast es eso, es poderles informar un poquito más de todo lo que nosotros hacemos, pero también educarlos con temas de verdad que son interesantes y muy importantes al momento de viajar o de aplicar una visa o de hacer un proceso migratorio, el que sea. Así que para eso ha sido creado nuestro capítulo, para eso ha sido creado nuestro espacio de podcast. Espero que de verdad les encante. Este es el primer capítulo inaugurándolo
pero se vienen capítulos súper interesantes donde vamos a poder conversar un poquito con muchos invitados sobre temas de interés. Así que bueno, gracias por haber estado aquí en este primer capítulo. Espero que siempre nos estén acompañando, les vamos a estar subiendo información súper valiosa. Así que bueno, gracias por estar aquí y este fue nuestro primer capítulo de Lux Viajes Podcast.